y hemos adelantado sobre el significado de la palabra de Dios. Y mencionamos tres términos: tesis, antítesis y síntesis. Y que estos debemos dilucidarnos no a la luz del pensamiento hegeliano, sino como las Escrituras nos lo presentan. Para llegar entonces a ese significado, ¿qué queremos o qué quiere decir la Escritura por tesis? Es la única verdad que existe, no hay más. Es la única tesis. Y todo lo que se oponga a esa que es la única tesis será antítesis. Llámese como se llame y se apellide como se apellide. Y en tercer lugar, la misma Escritura nos revela, como leíamos en el capítulo 6 de Génesis, y que también es una promesa que lo vamos a plantear aquí. Veíamos los resultados cuando no somos fieles a la tesis. Entonces el resultado es una síntesis. Y cuando se fusiona, tratamos de acomodar la tesis con la antítesis, el resultado es una síntesis, y vemos en el capítulo 6, entonces el pecado se dispara. Solo es cuestión de tiempo, hermanos. No es que éjele, no sentí nada, éjele, no vi nada. No, espere, porque eso es ley del Señor, es palabra del Señor. Por eso, para ir arribando poco a poco a esta terminología que queremos, con la ayuda del Señor, de su palabra y del Espíritu Santo, ir explicando. Esto no es nuevo. En 1800 Abraham Kuyper presentó precisamente un artículo en este sentido y habló de los tres significados de la palabra de Dios. Y como en ocasiones lo digo, pues los evangélicos de hoy, y para ser más reducidos, los presbiterianos, no cantamos mal las rancheras, vamos por el mismo camino. Por eso es importante, hermanos, sí, poner de manifiesto este monstruo que se está levantando y que se está metiendo en nuestras iglesias. La antítesis, trayendo como resultado la síntesis. Les invito pues a que abramos las Escrituras en el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y nos concentremos en el versículo 6. San Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por concedernos en este día, en la comunión de los santos, reunirnos para proclamar tu gloriosa majestad. Reunirnos para proclamar tu poderoso evangelio. Reunirnos, Señor, para conocer más de tu voluntad. Y reunirnos, Señor, para estrechar más y más los lazos de amor cristiano y de amistad cristiana entre estos tus hijos redimidos. Nos acercamos a tu palabra, Señor, llenos de confianza de que es tu palabra, pero al mismo tiempo reconociendo nuestras debilidades y nuestras imperfecciones para entenderlo. Nuestra posición es la de aquel hombre que cuando le preguntaron si entendía lo que leía, y su respuesta fue: ¿cómo he de entender si no hay nadie que me lo explique? Señor, nosotros por sí solos, de leer tu palabra, no tendría significado para nuestras vidas, sino que es la potencia reveladora de tu Espíritu Santo, tu gracia iluminadora que nos lleva al conocimiento de tu voluntad, al entendimiento de la misma, y lo que es más, el querer, el desear hacer tu voluntad. Por eso en esta hora invocamos esta promesa, pidiéndote que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, trabaje en nuestros corazones,
Y Señor, no seamos remisos ni omisos a la respuesta que debemos dar a tu palabra. Danos ese entendimiento, Señor, para vivir de acuerdo a tu palabra. Porque nuestra primera obediencia, nuestro primer deber es obedecer tu palabra. No a las circunstancias, Señor, sino solo a tu palabra y no más que tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Tenemos que mencionarlo. Existe una notable confusión respecto a la expresión palabra de Dios. Expresión que lamentablemente ha entorpecido en no muy pocos casos el crecimiento de la vida de la iglesia. Permítanme presentarles 2 o 3 ejemplos porque habría muchísimos más. No es lejano que un hermano sincero, pero sinceramente equivocado, al leer su Biblia, llegue a la conclusión e incluso decirle, hacer un balance entre lo que en el Nuevo Testamento lee de Cristo, lo que dijo Cristo y lo que dijo Pablo. Y tal hermano puede llegar a esa conclusión y decir que tiene más importancia lo que dijo Cristo que incluso lo que dijo Pablo. De hecho, hay quienes dicen, a mí no me interesa lo que dijo Pablo, porque Pablo era un humano como yo. Es más importante lo que dijo Cristo. Y entonces menosprecia, pues entonces tendríamos que arrancar de la Biblia las cartas paulinas, todas ellas. Esto es peligroso, hermanos, verlo de esa manera. Tampoco, hermanos, debemos ignorar que surgió a raíz del modernismo hacer una diferencia entre la palabra de Dios y la palabra del diablo. Un ejemplo pudiera ser Job, cuando está en la presencia del Señor. Y entonces el Señor le pregunta, ¿sí? Entre sus criaturas, va el diablo y le pregunta, ¿de dónde vienes? Pues de recorrer el mundo. Y de paso, pues pasé por Lehi y el Mesías. Pero no se dejó ninguno. Eso sí, ese fue el reporte que dio. Y entonces el Señor dice, ¿no viste a mi siervo Job? Vean que hay un diálogo ahí entre Dios y el diablo. Y entonces dicen, no, esto no es palabra de Dios, esto es palabra del diablo. Y esto también es peligroso, hermanos. Porque entonces las escrituras, la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino contiene la palabra de Dios. Y hay mucha distancia entre decir que esto es la palabra de Dios a que esto contiene la palabra de Dios. Y eso es harto peligroso. Y está muy difundido, sobre todo en las iglesias modernistas, entre los teólogos modernistas, los ecuménicos, para acabar pronto. Si a esto le agregamos, hermanos, que en la bibliomercadotecnia, si existe el término, aparte de que le presentan la Biblia de la mujer, la Biblia del joven, la Biblia de Juajuajuá y la Biblia de quién sabe quién, pero le ponen las palabras de Jesucristo en letras de rojo y las demás comunes en letras negras. Luego entonces es más importante allí, todo lo demás lo podemos quitar. Eso también es peligroso, hermanos, porque si está registrado allí, es que porque Dios lo ordenó, y lo ordenó a través de su Espíritu Santo. Entonces, esto es de veras harto peligroso. Esta confusión solo puede ser explicada mediante una clara distinción de los 3 sentidos diferentes que entraña esta expresión, palabra de Dios, y que la misma Escritura nos lo muestra, lo hace que lo veamos. De manera entonces que esta tarde vamos a hablar precisamente de los 3 significados del término palabra de Dios. Y por supuesto, todos ellos
emanados del testimonio de las Escrituras. El primer significado se refiere al hecho de lo que conocemos como Biblia. Punto. Palabra de Dios, esto sí, de Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis y su último versículo. Ese es un significado. El segundo significado se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Perdonen la expresión. No es Pancho Nopales el que está aquí parado y por tanto no le hago caso. Sí, este Pancho Nopales que está aquí tiene un sinfín de defectos. Si no, pregúntenle a la señora o pregúntenle aquí a este joven. ¿Qué digo un sinfín? Un costal de defectos. Pero en este momento está en oficio y la palabra está siendo proclamada. Entonces esa también es palabra de Dios. Y eso debemos de también tenerlo claro. Y finalmente, el tercer significado del término palabra de Dios es este, la revelación. Usted puede leer las Escrituras 1 y 1000 veces, pero si el Señor no tiene misericordia, si el Señor no usa el Espíritu Santo, si el Señor no le ilumina, no hay revelación para usted. ¿Sí? No hay revelación para usted y punto. Por el contrario, su corazón se va endureciendo, endureciendo y endureciendo. Y esto también es harto peligroso. Así que entonces vamos a discurrir brevemente sobre estos tres significados. Vayamos entonces al primer sentido. La palabra de Dios en su primer sentido abarca la revelación de la salvación en su totalidad. Dios nos ha hablado no solo de palabra, sino también de hechos. Vean. Entonces, Dios habla por las Escrituras y Dios habla por sus obras. Las obras de Dios también son la palabra de Dios. En todo el curso de la vida, esta palabra está con nosotros. Por lo tanto, y en última instancia, es una palabra que no depende de nosotros, sino que procede de Él. La palabra de Dios, en ese sentido, es trascendental. La maravillosa confesión de la Iglesia de que las Escrituras son la palabra de Dios no podrá entenderse a cabalidad si no percibimos claramente el amplio sentido, el amplio alcance del significado de la expresión palabra de Dios. A decir verdad, si negáramos este sentido más amplio que la misma Escritura nos da de este término palabra de Dios, entonces la mayor parte de las Escrituras ya no pueden considerarse como palabra de Dios, porque no nos dan las palabras de Dios, sino simplemente historia. ¿Captamos, hermanos? Si solo vemos esto, bueno, Génesis, el paraíso, localizamos geográficamente y más o menos nos imaginamos dónde estuvo situado el Edén. Los ríos todavía se pueden, el Tigris todavía se localiza, el Éufrates todavía se localiza. Bueno, solo estamos llenando de data aquí, datos. No tiene significado, es un libro más. No hay, hermanos. Pero Dios siempre ha hablado, hermanos. Esto debemos de tenerlo muy importante. Aunque hay registros históricos, la Biblia no es simplemente historia. La Biblia es la poderosa palabra de Dios. Pero aún así, ¿qué entendemos por palabra de Dios? Bueno, si nosotros nos centráramos solamente
en los datos duros que encontramos en estas páginas amarillentas, si se trata de mi Biblia, o muy blancas, las de sus Biblias, porque la acaban de comprar, ¿verdad? Todas tachoneadas y rayadas como está mi Biblia, como todo es importante, subrayado todos los versículos. Contra las de ustedes que están impecables, limpiecitas, no porque nunca las lean, simplemente que no las subrayan. Así entonces, si leemos esa parte, solo esa pequeña parte de la Escritura, se podría tomar como revelación divina, la cual es introducida expresamente por la expresión, así dijo el Señor. Si esa es nuestra posición, entonces diríamos que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero las mismas Escrituras excluyen tal visión, excluyen tal pretensión, introduciendo entonces a nuestra vida al Hijo de Dios en el Evangelio de Juan como palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios, y aquel Verbo era Dios, y aquel Verbo se hizo carne. Cristo es entonces la palabra de Dios. Del mismo modo, cuando el profeta Isaías dice, el Señor ha enviado palabra contra Jacob, su pueblo, por supuesto, y se le iluminará sobre Israel. Es obvio que el poder de esta expresión se diluiría si pensamos que esto es solamente una entrega profética de Dios a su pueblo a través de un hombre. Punto. No tiene que ver conmigo. Es un castigo para Israel, como en la Edad Media o principios de la Reforma se dio incluso en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que se desató también un odio contra los judíos, porque los judíos mataron a Cristo. Los judíos llevaron a Cristo a la cruz. Tienen su culpa, tienen su parte, tienen su pecado. Pero quien llevó a la cruz fue usted y fui yo. Porque fueron sus pecados y fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Pero entonces este es el punto. La parcialidad con que comúnmente vemos las Escrituras, y esto es harto peligroso, hermanos, porque esto ahorita abunda y pulula en muchos púlpitos. Lo que tenemos que ver aquí es más bien la entrega de este mensaje de Dios por el profeta. Es solo la expresión del poder de la santidad de Dios en palabras humanas. Esta expresión dice haber salido con juicio y destrucción contra el reino de Israel. Es decir, es Dios el que está hablando, que está usando palabras humanas para dirigirse a los humanos. Entonces, no es una simple carta, no es un simple telegrama. Dios anunciando su juicio. Génesis 6. Cuando la maldad abunda, viene entonces el juicio de Dios. No será su vida más que 120 años. Está anunciando el periodo en el cual vendrá el juicio de Dios sobre esa generación perversa y contumaz. Entonces, ¿son palabras humanas? Sí. Pero ¿cómo querríamos que Dios se dirigiera a nosotros? Si algunos ni siquiera masticamos el inglés.
Ahora, si nos hablara en lenguaje celestial, entonces Él baja a nuestro nivel y usa palabras humanas para dirigirse a nosotros. Entonces no podremos olímpicamente despreciar esas palabras humanas y dejarlas simplemente como palabras humanas. No, señor, no, señora, no, joven, no, niño, no, niña. Es la poderosa palabra de Dios. En lugar de fallar al no reconocer este sentido de la palabra de Dios, más bien deberíamos confesar que este es el significado más profundo y más amplio sobre el que debe descansar toda explicación posterior a la palabra de Dios. Estamos hablando porque se nos ocurrió, ¿no, hermanos? ¿No le ha tocado que cuando usted trata de darle testimonio a su pariente, a su hermano, a su hermana, a su tío, a su tía, ¿qué le dice? No, esa palabra está escrita por hombres. ¿No es eso? Bueno, eso es precisamente lo que no vemos. ¿Qué es la palabra? Juzgado, juzgada, por los desaires que le haya hecho el consistorio, por los desaires que le haya hecho su pastor, por los desaires que le haya hecho algún hermano. Usted y yo seremos juzgados enteramente por esta poderosa palabra de Dios. Todos por igual. De manera, hermanos, que todo lo que ha sucedido en el mundo, desde el paraíso hasta Pentecostés, no habría ocurrido si no hubiera habido ningún consejo de Dios para salvar a los pecadores. Es decir, no hay nada que acontezca aquí que no haya sido ya un consejo de Dios, algo determinado antes de que el mundo viniera a la existencia. Cuando Pedro les habla a los judíos de que ustedes crucificaron a Jesús, Pedro tiene mucho cuidado en dejar muy claro, dice, por determinado consejo de Dios. ¿Ven? Entonces, Dios había determinado ya que Jesús, no, Dios no improvisa. Como hemos dicho muchas veces, Dios no tiene plan B. Su palabra se cumple, su palabra se ejecuta. Todo lo que Dios logró, evocó o anunció a través de o fuera de la humanidad, antes, en o después de Israel, fue en realidad el cumplimiento de este consejo. Es decir, Dios tiene un consejo, ha establecido sus decretos, y aquí está el acta de esos decretos, y nos las ha dado a conocer. Pero Él no lleva una administración por crisis. Porque se le salió del huacal fulano, bórrale, escribe otra vez. No, hermano, hay un consejo ya, y nadie lo va a traspasar. De manera que entonces, escrito no, ahí está siempre y estará siempre la palabra de Dios. Especialmente aquello que Dios reveló y dio al mundo en Jesucristo. Todo esto lo tenemos que aprehender junto, en una relación orgánica, en su ininterrumpida plenitud y riqueza, para darnos una idea del contenido inconmensurable que incluye el vocablo que tantas veces pronunciamos, palabra de Dios. ¿Cómo sé si soy elegido? Punto. Ahí está. Léelo y no hay más. Ahí está. De manera, hermanos, que Dios habla como quiere, donde quiere y cuando quiere. Y que si bien es cierto, la Escritura es toda ella palabra de Dios, no es la única manifestación de la palabra de Dios.
porque la palabra de Dios existe desde la eternidad, por la eternidad y para la eternidad. Déjenme darles un ejemplo. ¿En el paraíso había Biblia? No había Biblia. ¿Jacob conoció la Biblia? ¿Seth conoció la Biblia? No había entonces palabra de Dios. Sí había palabra de Dios. La Escritura apareció hasta la promulgación de las señales del pacto, los 10 mandamientos. Pero eso no quiere decir que hasta entonces apareció la palabra de Dios. Siempre ha habido palabra de Dios. Eso es entonces lo primero que debemos de tener muy presente. Como dicen, a buen entendedor pocas palabras. ¿Para qué les sigo explicando más? Van a decir, pues, ¿qué piensa? ¿Que soy un tonto o tonta o qué? Mejor nos vamos al segundo punto, ¿verdad? Y nos ahorramos 2 cuartillas de aquí. Nos vamos al segundo punto, hermanos. El segundo significado del término palabra de Dios se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios cuando sus siervos los profetas, cuando sus siervos los patriarcas, cuando sus siervos los evangelistas, cuando sus siervos los pastores, cuando sus siervos dijeron, así ha dicho Jehová. Es palabra de Dios. ¿Que está feo? Pues sí, él, pero la palabra de Dios no. ¿Sí? Es palabra de Dios la proclamación y punto. Y que debemos de recibirla como palabra de Dios. Eso también, hermanos, ha marcado una diferencia en la iglesia. ¿Quién va a predicar? Fulano, no, mejor no voy. ¿Sí? ¿Quién va a predicar? Velázquez, ya sé de lo que habla. Todos los días es el mismo tema. Hermanos, entonces no hemos visto esa dimensión del significado de la palabra de Dios. Al agregar la palabra proclamación, que aparece también en las Escrituras, nos obliga a tomar este término, palabra de Dios, en otro sentido. Un ejemplo. Cuando Pablo dice que la fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios, Romanos 17, ¿está hablando de qué? De la proclamación. Sin proclamación no van a oír la palabra. Sin oír la palabra no van a tener fe. Entonces la proclamación de la palabra es otro significado de la palabra de Dios. Dios hablando a través de sus proclamadores, por así decirlo. Otro ejemplo que podríamos citar es el Catecismo de Heidelberg. En su pregunta 65 la plantea de esta manera. ¿De dónde procede esta fe? Está hablando de la fe, qué es la fe y etcétera. Y entonces presenta la pregunta, ¿de dónde procede esta fe? Y parte de la respuesta que da, yo espero que ustedes lo consulten después, dice, del Espíritu Santo, que la hace obrar por la predicación, o, dicho de otra manera, proclamación de Santo Evangelio. ¿O no de eso dijo Pablo? Agradó al Señor por la locura de la predicación. ¿No tendríamos mejor exposiciones catedráticas de los eruditos, de los académicos de la UNAM, de la Metropolitana, del TEC de Monterrey, de la Anáhuac, etcétera? Pero al Señor le agradó por la locura de la proclamación. Entonces, cuando el siervo obediente está proclamando, es la palabra de Dios la que se está proclamando. Y ese es otro significado que no podemos ignorar y que no podemos brincarnos.
Pero sí tenemos que entender entonces que ni Pablo ni el catecismo proponen, cuando están hablando, que la palabra de Dios en ese sentido esté en un sentido todo abarcador. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, diríamos en la proclamación de Pablo y el ejemplo que hemos dado del catecismo, diríamos que esa proclamación es todo abarcante. No. ¿Por qué? Porque Pablo escribió estas palabras antes de que la revelación de Dios hubiese llegado a su fin. Lo dejó consignado en Romanos, pero todavía nos faltaba Apocalipsis. Todavía no llegaban a su fin los libros del Nuevo Testamento, que fueron escritos después de él. En ese sentido, no es todo abarcante la palabra, pero que lo que está proclamando es la palabra de Dios, sí, eso es lo que debe quedar entonces para nosotros, claro. Tampoco el catecismo de Heidelberg experimentó demasiado profundamente la angustia del alma perseguida para negar el consuelo en la vida y la muerte de aquellos a quienes no se les había dado ver la revelación de Dios en la plenitud de su alcance. La idea fundamental es el consejo de Dios, que por naturaleza es clara y sencilla. Lo debemos ver porque señalan los principales caminos por los que la gracia de Dios se mueve a través de todo el curso de su revelación en el Antiguo Testamento. Es decir, nadie puede alegar que este sea un libro. Pues intente entenderle a un filósofo, intente leer y entender a uno de los filósofos. Si bien es cierto que esta poderosa palabra, sin la intervención del Espíritu Santo, nadie puede llegarla a entender, eso no quiere decir que las palabras que están aquí sean difíciles. Son palabras comunes, palabras humanas que usa usted y que uso yo. Si la Escritura dice pan, no creo que usted se imagine, ¿sí?, un puercoespín y trate de comerse una rebanada de puercoespín con todo y sus. Si usted oye pan, ¿en qué piensa usted? En pan. Es claro, es sencillo en ese sentido. Porque estas palabras que vemos aquí señalan, decíamos, los principales caminos que nos llevan a través de la gracia en la revelación de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero en la plenitud de su revelación, ¿cuál es la plenitud de su revelación? Jesucristo. Es la máxima revelación de Dios para con su pueblo. En la plenitud de su revelación, esto es en Cristo, esta no es diferente de lo que era en la primera revelación en el paraíso. Este pensamiento fundamental del consejo de Dios sostiene el mismo rasero tanto para aquellos que tienen muchos talentos como para aquellos que solo tienen un talento. Y no demanda más de los que tienen 10 o 20 talentos que de los que tienen un solo talento. Esto entonces debe quedarnos claro. También que la Escritura revela su proclamación, que hemos sido llamados a un oficio y que debemos cumplir con este oficio.
los temas que más adelante vamos a ponderar y vamos a hablar. Pero si no nos queda claro el significado de la palabra, pues entonces aquellas palabras, aquellos términos, pues van a ser para nosotros simplemente silbatazos filosóficos que no vamos a entender. Este pensamiento fundamental del consejo de Dios, decíamos entonces, que sostiene la misma medida para el que tiene muchos talentos que para el que tiene uno solo. En cuanto a este punto, este breve resumen, que nunca se contradice a sí mismo, este pensamiento fundamental, que es el consejo de Dios, es el Santo Evangelio. Y esto es lo que el Catecismo de Heidelberg está diciendo. Y sin duda, el más fundamental pensamiento que viene a ser parte de nosotros en cuerpo y alma, a través de la revelación en su entera significación, vendrá a enriquecer nuestras vidas. Sin embargo, es innegable que existen los que han entrado ya a la vida eterna. Piense en su ser querido. Ay, ¿por qué me lo tiene que recordar? Él vive. Ella vive. Están con el Señor. Punto. Pero ¿cómo entraron a ese estado? Este fue el camino. Este fue el camino para que ellos estén ahora ya. Y que ahora nosotros anhelamos un día estar con ellos. Y junto con ellos, alabar a nuestro Dios. Junto con ellos, cumplir con la voluntad de Dios. Esto es el Evangelio. ¿Se ha perdido esa comunión? No. Ellos siguen perteneciendo a la iglesia. Nosotros pertenecemos a la iglesia. Estamos unidos por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Nosotros somos la iglesia militante. Ellos son la iglesia triunfante. Pero seguimos perteneciendo al cuerpo de Cristo. Seguimos entonces en esa unidad. Por eso no podemos hablar de la ausencia de nuestros hermanos, porque ellos están presentes. La proclamación entonces de la palabra de Dios, porque no lo niegue, este fue el vehículo por el cual usted llegó al Evangelio, por el cual yo llegué al Evangelio, incluso en aquellos hijos de cuna cristiana, y qué más diría yo, de abolengo presbiteriano. Tuvieron en un momento que escuchar esta poderosa proclamación del Evangelio. Tuvieron que reconocer sus pecados delante de Dios y su final si no se arrepentían. Y ellos de propia persona llegaron a ese conocimiento de su pecado, pero también a esa gracia salvadora del Padre a través de la fe en Jesucristo, y se arrojaron a los brazos de Jesús. Hubo excepción para ellos que para con nosotros, los que no nacimos en un hogar cristiano, no. El rasero fue el mismo. Otra vez al ejemplo de Nicodemo. ¿No era un israelita? ¿No pertenecía al pueblo de Israel? ¿No era de los líderes de Israel? ¿No conocía la ley? ¿Quién podía enseñarle a Nicodemo? ¿Quién de nosotros? Y sin embargo el Señor le dijo, es necesario nacer de nuevo. ¿Lo entendió Nicodemo? No lo entendió. Hasta que en la gracia salvadora el Espíritu Santo le reveló el significado profundo del reino, hermanos. ¿A qué viene esto, hermanos? Es que si no entendemos el amplio y profundo significado de la palabra de Dios,
entonces lo hacemos reduccionista y antropocéntrico y nos quedamos con la salvación del hombre. Es para lo único que sirve la Escritura. Y entonces lo que proclamamos es la salvación de las almas. No, Señor. Hay un reino, hay un mandato cultural, hay un oficio, hay una tarea que usted tiene que cumplir. Pero lo único que les prometemos es el cielito lindo, ¿sí? Y cree en el Señor Jesucristo, acepta a Jesucristo, y entonces ya tienes en tu condominio espiritual ahí apartado. Entonces perdimos la brújula, hermanos. Perdimos entonces la brújula. Por tanto, hermanos, la proclamación de la palabra de Dios puede también venir cada vez más impregnada de luz y de vida en la medida en que se discierne esta idea fundamental de Dios en las Escrituras, de una manera más amplia, de una manera más profunda en la vida humana. Porque finalmente el Evangelio tiene que tocar su vida. Leíamos hace un momento que Dios habló en palabras y obras. El impacto de la palabra de Dios, la proclamación, la poderosa proclamación de la palabra de Dios debe afectar también su vida. Su vida debe de ser transformada y usted debe dar evidencias de esa transformación, o es una negación de la palabra de Dios. ¿Queda eso claro, hermanos? ¿Sí? De manera, no en vano entonces decía el Señor, vosotros sois mis testigos. Pablo decía, vosotros sois mis cartas. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. No podemos vivir una doble personalidad. No somos Clark Kent ni Bruno Díaz. Somos cristianos aquí y somos cristianos allá. Debemos de vivir como cristianos aquí y como cristianos allá. Mi casa es mi casa y yo mando en mi casa. No, la casa es de su Señor y usted también va a dar cuenta de cómo dirige su casa, de cómo maneja su casa, cómo dirige su familia. De todo eso. Eso es la palabra de Dios, demandando de nosotros, demanda de usted y demanda de mí. No es solo salvación. Está implícita la salvación. Debemos de hablar de la salvación, hermanos. Pero lo que debemos de hablar es de la poderosa palabra de Dios, de los mandatos de Dios, del consejo de Dios, el cual debemos nosotros de cumplir. Sin embargo, debe aclararse que aun cuando la proclamación de la palabra carezca de esta grandiosa dimensión, en tanto que se proclame este pensamiento fundamental del consejo de Dios con sencilla claridad y con el ejemplo de vida, es un binomio inseparable, proclamación y ejemplo de vida. ¿No es eso lo que le dijo el Señor en Romanos? ¿Tú qué dices? Que no se ha de robar, ¿robas? Entonces no es simplemente no hagan lo que yo hago, sino hagan lo que yo les digo. No, ambos van juntos, testimonio y obra. Decíamos que en tanto que se proclame este pensamiento fundamental del consejo de Dios con sencilla claridad y con el ejemplo de vida, debe entenderse que todavía merece ser llamada la proclamación de la palabra de Dios. Que aún cuando un siervo humilde, lleno de defectos, la esté proclamando, usted y yo tenemos que recibirla como la poderosa palabra de Dios, porque lo que se lea será la palabra de Dios. Y como buenos bereanos iremos a todo el consejo de Dios. Pero hemos ya mencionado dos significados de la palabra. La expresión palabra de Dios tiene un tercer sentido,
Y ese sentido lo da la misma Escritura. Lo que les he mencionado es testimonio de la Escritura, hermanos. La expresión palabra de Dios debe quedar claro para nosotros que se usa en un tercer sentido tanto en la Escritura como en la proclamación. Cuando el profeta dice, a quien vino la palabra de Jehová en los días de Josías, hijo de Amón y Comías, y describe. Pero vean, ¿cuál es la posición del profeta? Dijo, yo te digo, haz esto, haz lo otro. No. Vino la palabra de Jehová en los días de Josías. Entonces, el profeta está mencionando que no es su palabra, que es la palabra de Dios. Entonces, es obvio que no está siendo usado en el sentido de consejo de Dios en su total alcance, ni en el sentido fundamental de ese consejo de salvación. Se refiere más bien exclusivamente a una revelación especial. ¿En qué sentido era revelación especial? Israel había fallado en su fidelidad al pacto. Israel había fallado a lo que Dios había mandado en su palabra. Israel no tomaba en cuenta la palabra de Dios. No es este Israel, estoy hablando del pueblo, ¿verdad? Porque ya todos estaban viendo contigo. Todos están mirando para acá. ¿Qué se le está revelando entonces a Jacob, al pueblo de Dios? Su juicio. Es el juicio de Dios que viene ahí. La expresión entonces, palabra de Dios, en el sentido más estricto, pronunciada por Dios mismo al oído de su profeta ungido, a fin de que éste lo proclamara en forma de palabras humanas a los oídos de Israel. Entonces, el tercer significado de la palabra de Dios es la revelación de Dios. La palabra aquí está. Ha sido consignada por la pluma de los escritores y la guianza infalible del Espíritu Santo. Ahí está. La palabra de Dios le es proclamada, ora en el púlpito, ora a través de su padre, a través de su madre, apelando a las escrituras para exhortarlo, apelando a las escrituras para consolarlo, apelando a las escrituras para animarlo. Pero si Dios no tiene misericordia de usted, está tan extasiado porque la palabra de Dios me dice que debo de alabarlo y lo estoy alabando, lo cual debo de hacer. Pero entonces, hermanos, se pierde de vista la gloriosa percepción de la palabra de Dios como parte de la vida. Y los cristianos somos seres de carne y hueso. Los cristianos no vivimos aquí, aunque a veces sí le quisiera yo echar 7 candados ahí para asegurarme de que no van a faltar el próximo domingo, ni que van a llegar tarde. No lo estoy diciendo por los que llegan tarde, no, para nada. Pero no vivimos aquí, hermanos. Usted vive en su casa. Y ahí usted debe manifestar, debe de reflejar la imagen de Dios. Perfecto conocimiento, perfecta sabiduría, perfecta justicia. Usted debe de actuar conforme a eso. No debe de amoldarse a los estándares. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Esa vida la tenemos que vivir ahí. El evangelio es fe y vida, hermanos. Salvación y vida, sí, claro. Pero, hermanos, la vida cristiana no es solo alabanza cúltica.
La vida cristiana no es solo salvación. Sí, pues ahorita compramos 1,000,000 de folletos y nos vamos a folletear. Eso es reducir las escrituras. Una vez y otra, insisto, vean los hechos. No fueron a predicar la salvación, a proclamar el reino de Dios. El hombre tiene que conocer primero el reino de Dios. Tiene que conocer que toda esta creación se sostiene por Dios. El hombre tiene que conocer que le ha sido dado una tarea y tiene que conocer que ha fallado en esa tarea. Entonces sí hablamos del pecado, hermanos. Pero no, comenzamos por Cristo te ama. Acepta tu pecado. Arrepiéntete. Dios tiene un plan para ti. Ay, hermanos, yo cuando los escucho, de veras que hasta los quisiera quemar con leña verde. De manera, hermanos, que sí. Actuamos de esta vez, entonces perdemos de vista el carácter único y la extrema importancia de la palabra revelación. De manera que unilateralmente pone los acontecimientos de la salvación en primer plano. Que eso es lo que se hace. Y esto es lo que hacen los evangelistas. Si miramos de cerca, ya no queda ninguna palabra real de salvación. La iglesia no puede tomar ese camino. En su lugar, debe ser cada vez más consciente de que en toda la Escritura la palabra revelación realmente tiene prioridad. Este es el camino de la Escritura. Primero, viene una revelación de Dios en palabras. En estas palabras, Dios dice en resumen lo que después en la progresión de la revelación se va a demostrar en los acontecimientos y actos reales de Dios. Os los he dicho antes de que suceda. Así dice entre los profetas mayores. ¿O no lo recuerdan? Después de que la revelación de Dios ha avanzado al siguiente objetivo, entonces Dios enlista de nuevo la misma palabra hablada para anunciar de antemano el programa divino, diciendo lo que Dios ejecutará a continuación. Génesis 3:15, primera revelación. ¿Sí? La simiente tuya, y habla de las 12 simientes, ya está anunciando. ¿Sí? Después, ¿dónde anuncia? En los holocaustos. Después, ¿en dónde anuncia? El Mesías con los profetas mayores, y así sucesivamente. Así entonces, a través de toda la Escritura, vemos la revelación de Dios avanzar y avanzar, pero en repetidas ocasiones, tal descanso se interrumpe por un solemne y asombroso discurso de Dios en la cual anuncia los milagros y las obras poderosas que han de seguir entrando en el mundo como un poder para una nueva vida. Después de la caída, Dios viene, no primero con un milagro, no viene con su gloriosa majestad y sus poderosas obras, sino con una revelación en palabras habladas. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Lo entendió Adán? Sí, porque a su compañera le había llamado varona, porque del varón fue tomada. Pero ahora le cambia el nombre y le llama Java, la Eva, le llama vida. ¿Por qué? Porque creyó en esa promesa de que en esa simiente nosotros volveríamos a la vida. Los nombres, como hemos dicho en otras ocasiones, son una manifestación de nuestra fe. Toda la vida es religión. En todo lo que hacemos manifestamos nuestra fe. Los nombres, incluso por insignificantes que esto pudiera parecer, los nombres de nuestros hijos revelan también nuestra fe. ¿Sí?
Es un testimonio. Los nombres de nuestros hijos son un testimonio de nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe? Vean ustedes los nombres de los profetas. Joel, Jehová es Dios. Jonah, etcétera, y etcétera, hermanos. Esta palabra puesta por Dios misma a la cabeza de toda la revelación, contiene toda la revelación dentro de sí misma. Aquí está todo el panorama. Pero el resto de la revelación posterior a través de los profetas y en Cristo no es otra cosa que la elaboración y cumplimiento de esta revelación 3.15. Anuncia la simiente. Más adelante lo vuelve a anunciar. Y más adelante lo vuelve a anunciar. O sea que anuncia lo que va a suceder allá. Eso es entonces revelación. En conclusión, hermanos, entonces hemos hablado de los tres significados del término palabra de Dios. El primer significado, dijimos, se refiere al hecho de lo que conocemos como Biblia o Sagradas Escrituras. Que éstas no son el mero registro de eventos históricos o de una narrativa de una historia mística. La Biblia es la poderosa palabra de Dios que ha sido registrada en palabras de hombres para llegar a los hombres. El segundo significado, y recordarán, se refiere a la proclamación de la palabra de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios ha sido registrada, esta es republicada. Ya está aquí, hermanos. Ya está editada, ya está publicada. ¿Qué hacemos? Republicarla. La damos a conocer. No debe entonces quedar la menor duda de que dicha republicación es la proclamación de la poderosa palabra de Dios. Por tanto, debemos proclamarla y al mismo tiempo recibirla con reverencia. ¿O no eso es lo que dice el Señor? Que somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido para la virtud, que se traduce como poder, para proclamar el poder de Dios. Esa es su vida. Eso es lo que tiene que hacer usted. Eso es lo que tengo que hacer yo. Eso lo estamos haciendo en nuestro salón de clases. Esto lo estamos haciendo en nuestras sesiones de trabajo. Estas sesiones lo estamos haciendo en nuestro negocio. Esto lo estamos haciendo en nuestra vida social, en toda la amplitud de nuestra vida. Eso es, hermanos, lo que debe entonces. Debemos de, Señor, lo estoy haciendo. Y finalmente, se habló del tercer significado del término palabra de Dios. Y este es la revelación. Es decir, que a través de toda la Escritura vemos que Dios ha anunciado una serie de eventos, los cuales se van cumpliendo de un lapso a otro. Estas son las señales. ¿O no nos dice que debemos estar atentos a las señales de su segunda venida? Eso es revelación, hermanos. Así que, hermanos, tengamos cuidado y tengamos esto presente, que la misma Escritura nos da el triple significado de la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, la palabra de Dios proclamada y la palabra de Dios revelada. Que Dios nos ayude a cumplir. Vamos ahora. Padre Santo, por eso tus profetas quedaban como desmayados cuando tú te revelabas a ellos y les hablabas y les dabas tarea de proclamar. Señor, nosotros, al escuchar tu palabra,
percibimos, Señor, cuán reducidamente en no pocas ocasiones hemos visto tu palabra. Señor, manténnos fieles a tu palabra, que ésta siga siendo la marca de tu verdadera iglesia, la predicación pura de tu evangelio. Que tu palabra afecte, Señor, no solamente nuestro sentimiento místico, cúltico, sino que también afecte nuestro quehacer en nuestra vida cotidiana. Que podamos entender que la Escritura no solamente es un fárrago de moralismos, de síes y de noes, sino que es un mandato cultural, el cual también debemos de cumplir, y que si no lo llevamos a cabo, es lo mismo que tener un pecado inmoral, es lo mismo que tener este pecado de desobediencia, y ambos son pecados, y ambos serán castigados. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vivir de acuerdo a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.